y uno de los que coordina el llamado emprendimiento agrícola La Voz del Campo. En La Voz del Campo, Daniel Cizuela era el que manejaba a las personas que producían en un proyecto impulsado por el gobierno municipal. Ese proyecto terminó en un escándalo fenomenal, con explotación laboral, defraudación del dinero público. Pero no era solo Daniel Cizuela. Capaz que algunos nombres te suenan. En ese grupo que aparece denunciado penalmente y laboralmente en 2 juicios en paralelo, está Héctor Faldetta, el dueño de Naturaleza Viva, el emprendimiento recreativo, y hace poco elegido presidente de la Cámara de Turismo de Florencio Varela. También estaban los concejales Rafael Miranda, un hombre estrechamente ligado al espacio político de Otonelo, la concejala Mancia Báez, estaba General Simioli, secretario del Consejo Liberante en ese lejano 1996, Marta Duarte, su mujer, Ariana Bustamante, funcionaria municipal. Todos ellos terminan denunciados penalmente y laboralmente. Por supuesto, eran tiempos donde las causas penales no avanzaban, así que esa causa finalmente prescribió y no hubo condena, pero en el laboral fueron condenados Daniel Cizuela, Amancia Báez, Genaro Simioli, Marta Duarte, Faldetta, condenados laboralmente y pagaron mucho dinero, que la pregunta es quién puso el dinero. Ahora, eso no fue lo único de Daniel Cizuela en su larga historia, más prontuario que historia política. En 1997, Daniel Cizuela regenteaba, siendo concejal, escuchá bien, siendo concejal, regenteaba una, entre comillas, whiskería. En esos tiempos el municipio habilitaba los prostíbulos como whiskería en la avenida Mosconi, casi Monteverde. En ese lugar se explotaban sexualmente a mayores y a menores, y Cizuela era concejal en ese entonces. Cizuela siguió en la actividad política y lo encuentra ese noviembre de 1918, cuando su casa es allanada, su importante casa quinta en la zona de El Abasto. Ahí es encontrado y detenido, y ahí Cizuela estaba en un momento importante de su carrera política en términos de acumulación de poder. Era presidente del bloque de concejales del Frente Renovador de Varela, era presidente del Club Argentinos de Quilmes, legendario equipo de la zona sur, era secretario general de Gastronómico Zona Sur, y escuché este dato, era presidente de la Asociación Civil de Lucha contra el Grooming. Sí, Cizuela de día luchaba contra el grooming y al atardecer explotaba sexualmente a menores y a mayores. Daniel Cizuela no podía hacer todo esto solo. La investigación determinó que había un conjunto de personajes que eran encubridores. Esos encubridores van a juicio en la llamada causa Cizuela 2. Y ahí encontramos, va a hablar después mi compañero Daniel Sánchez, va a hablar de No es lo que parece, va a hablar de Franco Rizzo. Pero ahí podemos sumar a la referente del Movimiento Libre del Sur, Mirta Rojas, ahí podemos sumar al abogado Mazzoccini, una serie de personajes, todos ligados a este proceso de explotación y encubrimiento. Quizás no lo sabías, pero las valientes pibas que denuncian e inician la investigación contra Cizuela tenían 13 y 14 años. Si escuchás bien, 13 y 14 años. Eran las víctimas, entre otras tantas, menores y mayores, que Daniel Cizuela explotaba sexualmente. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿nadie sabía? ¿Nadie conocía? ¿Nadie se daba cuenta? En realidad el ámbito político sabía que Daniel Cizuela era un proxeneta que no empezó su carrera en el año 2013 como demostró la investigación penal, sino que había empezado mucho antes. Quizás en esa causa Cizuela, donde hay tantos mensajes amistosos y chistosos de condiciones de explotación sexual, quizás alguna vez vea la luz y quizás nos pueda explicar cómo se puede hacer chistes sobre la explotación sexual de menores, ¿no? Hay ahí una serie de personajes de la política local que podrían explicar porque aparecen vinculados. Cizuela fue condenado a 13 años, murió en la cárcel, parte de sus compañeros de tramas de ilegalidad van a ir a juicio en Cizuela 2. Hay otros que han quedado por fuera, porque en realidad son delitos sexuales, que si las víctimas no denuncian penalmente los hechos, no aparecen en la causa que viene. Habría nuevas causas si las víctimas decidieran denunciarlo.
Pero algo queda claro, nuestra ciudad tuvo el primer preso poderoso de la política recién en el 2021. Del 83 en adelante pasó de todo en esta ciudad. Robo de recursos del Estado, tosqueras, explosión del kilómetro 26 por la piratería ilegal, por nombrar algunos, la voz del campo. Jamás nadie fue condenado. Cizuela, Daniel Cizuela, en el año 2021, es el primer político poderoso de la ciudad condenado por la justicia penal y abre un pequeño camino que esperemos que sigan otros. Vamos a un tema musical y volvemos con nuestra primera entrevistada, Romina Parfeñuc, periodista con una formación en criminología, lo cual lo hace mucho más completo su análisis, y vamos a estar con ella charlando, entre otras cosas, también qué pasó con la masacre de Censabello.